¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en el rebautizado canal Un Día Más. Con ese nombre es porque cada día que vivimos es una dádiva, es un milagro, es como quieran llamarlo, sobre todo para los que hemos tenido alguna situación grave o de emergencia o de supervivencia o sobrevivencia, como lo quieran llamar, ¿cierto? Alguien me va a entender de lo que estoy hablando. Pero bueno, acá estamos y como les había prometido, voy a presentarles unos cuchillos chinos, netamente chinos, marca china. Posiblemente alguno sea un clon, no lo sé, porque no he visto ninguno de marca, digamos, americana o europea con algún modelo parecido a esto. Pero tampoco son falsificaciones. Ahora, lo que sí me llama la atención y puse acá, digamos, que ya tiene un video este cuchillo, y lo puse nuevamente porque es del grupo también, a pesar de que este vale un poco más. Pero esta marca yo no la conozco. Ya, no sé si alguien sabe de esta marca y me puede guiar. Yo no la he visto nunca, no sé ni cómo se pronuncia. Copia, voy a decir solamente. Pero lo que me llama la atención y no me gusta es que tenga la bandera de Estados Unidos aquí, porque sabemos que esto es un producto chino. O sea, nadie es estúpido de los que estamos comprando en la web y menos digamos, en AliExpress. Y vamos a ser tan tontitos de pensar de que este es un producto norteamericano. Por supuesto que no lo es, lo sabemos. Entonces me parece una tan tontera del puerto de un buque hacer eso y poner una bandera ahí. Deberían poner la bandera china por último. Si al final es un buen producto, no es malo. Para el precio, 20 dólares no es malo. Y ahí es donde vamos con esto. Este es un fake. Este es una copia absurda, mala falsificación, porque el acero también pierde muy rápido el filo, tiene muy mala retención de filo, y este lo vamos a ocupar exactamente para competir con los otros cuchillos chinos, que estos ninguno, a excepción de este, vale, me parece que 12 o 15 dólares, y el resto valen, este vale 4, este vale 6 dólares, y este, si no me equivoco, vale 6 dólares también. Entonces, vamos a hacerlo competir este filo que es malo, que sabemos ya que es un mal acero, que no retiene el filo, con estos otros, que son mucho más baratos, que valen la mitad de lo que vale este, a excepción de este que vale 15 como les dije, y este que vale lo mismo. Entonces, si alguien se compra este cuchillo, por ejemplo, que la funda, ojo, la funda de este cuchillo es excelente. Eso sí, debo decirlo. Esta funda que trae ese Cavar 19 es excelente, es buenísima. Es buenísima, muy buena, muy buena. Pero el cuchillo en sí, lo que voy a hacer después en el tiempo, digamos, cuando tenga tiempo, voy a templar esta hoja, templarla, pasarle aceite y revenir, perdón, dejarla en el temple, digamos, como corresponde, y la vamos a probar. Pero eso va a ser en el futuro. Vamos a dejarla mientras tanto ahí afuera de la vista. Este también lo vamos a dejar fuera porque vamos a pasar a otro parecido que yo creo que lo han visto. Este es un cuchillo que viene en una funda horriblemente mala, pero bonita. Aquí son dos cosas distintas, claro. Es bonita, está bonito el diseño, las cositas, una rosa, qué sé yo. Pero la calidad de esto sintético es malísima. Lo vamos a dejar por allá. Una rosa sale ahí, me imagino que esto será palo rosa, entonces la madera, no lo sé. Pero también es madera full tank con un anillo. El largo de este es de filo, tiene 11. Muy buen cortador de carne. Yo lo probé también fileteando este filetea mejor incluso que el otro. Este es excelente para filetear carne. Em, ¿Qué más les puedo decir? Que además de eso, también es la configuración más o menos del otro, como un envejecido. De ancho tiene 4 milímetros con 1. Largo de hoja ya se los comenté. Este anillo no sé para qué sirve, porque en realidad para poner el dedo no creo que ha casado ahí, no queda en una buena posición. Me gusta más poner el dedo gordo aquí, el gordito ahí, que me queda más firme a mí por lo menos. Adentro no está, digamos, fresado, esto no está limado, así que está un poco filoso en la parte interna del anillo, también hay que decirlo. Lo revisé bien y ya tiene signos de óxido entre medio, así que hay oxidación acá. No sé qué tipo de acero es, como sabemos, no lo sabemos, pero vamos a hacer unas pequeñas pruebas acá. Vamos a ver ahora también qué tal se comporta la punta, a ver si se dobla. Que yo creo que esta sí se va a doblar, creo. Sí, esta se dobló.
esta se dobló. ¿Ven la diferencia? Solamente con esta prueba pudimos saber de que este acero es mala calidad o mal templado. Yo voy por la primera, que creo que esto es mala calidad. No es que esté mal templado, solamente es malo. O un acero 420, un acero normalito. Pero como les decía, este acero, bueno, no le puedo enderezar la punta, lo vamos a dejar así, lo voy a reparar yo después. Pero para que vean que la diferencia que hubo con este, ¿se dan cuenta? Y este lo forcé mucho. Así que ahí tienen una característica mejor de este, que podría ser el acero, un poquito mejor calidad. Y este lo vamos a dejar acá porque en realidad ya, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a cortar un poquito tal vez, a ver qué tal. No, este corta buenísimo, como les dije ayer, fileté de carne con este, es un exquisite. Veamos cómo entra en madera, a pesar de que no es para esto, pero como ven, también entra muy bien. Este corte carne, procesé alimentos ayer, también corté un poco de madera, también le hice algunas cositas por aquí y por allá. Sin embargo, retuvo bien el filo y retiene mejor el filo incluso que el cavar mula que hay ahí, el fake. Vamos a ver de nuevo, ¿qué tal? Ya, ahí se tropezó un poquito, ya, pero aún así sigue cortando bien. Pero tiene un poquito de tropiezo, ¿eh? Así que este cuchillo que cuesta $6, por lo menos en AliExpress, y lo encuentran por, me parece que por 20 en Amazon, porque Amazon también lo vende. Este cuchillo genérico que no tiene marca ni nada, te sirve perfectamente para la barbacoa, te sirve perfectamente para cortar carnecita, porque es un cuchillo que, si está bien afilado, va a cortar bien, te va a servir mucho, digamos, lo que es la cocina, sobre todo, vuelvo a insistir en la carne, para carnear, para abrir un animal, excelente, me encanta. Y no vas a arriesgar cuchillos que son mucho más caros, digamos, y que se pueden oxidar o tengan otro problema. Así que este cuchillo yo lo consideraría especialmente para eso, solamente para carnear y para filetear, ¿ok? Así que les vuelvo a decir, de precio $6, $6, imagínense, no es nada. Así que lo dejo ahí y con un temple posiblemente puede agarrar un mejor resistencia, no lo sabemos. Vamos a ir por un siguiente que también lo van a encontrar en AliExpress. Este ya es un modelo más extraño, que la funda ya es ordinaria, no puede ser peor. Esto, el mismo material del anterior, que el que está acá al lado, también es un genérico, es un cuchillo genérico. No, dice ahí de 2, obviamente no es de 2. Y vamos a probar qué tal corta. La madera no está bien contorneada, no está bien trabajado. Obviamente este es un producto que se hizo así nomás al tuntún, como decimos nosotros, y corta, claro, corta. Como les digo, si teniendo un filo, cualquier cuchillo corta. Si un cuchillo puede tener un acero muy malo, pero estando bien afilado va a cortar igual. Así que veamos ahora qué tal está en la madera o la resistencia. Bueno, entra súper poco. ¿Qué quieren que les diga? No, no entra casi nada. Busquemos un lugar más alto aquí para que puedan ver. Nada, o sea, muy poco, poquísimo. Veamos la resistencia de la hoja. La vamos a enterrar como hemos hecho con los otros y la vamos a doblar. O a intentar doblarla, claro. Ya se dobló ya inmediatamente. Vamos a hacerle otra carga. Y se está doblando, no mucho, no es tan notorio. Lo vamos a cargar un poco para poder hacer esto más ahí, completamente. Y ya tenemos, sí, ya tenemos una desviación, a pesar de que este filo es más ancho, pero ya se está desviando, digamos. Vamos a cargarlo un poco acá. Vamos a tener un poco de olla. Y vamos a forzarlo ahí. Veamos. Miren, no es tanto lo que se dobla aún, pero se está doblando. Déjenme ver en otro lado, un lado más firme donde lo pueda tratar de doblar. Ahí. Veamos ahora. No se dobló tanto, fíjense. Tiene una pequeña desviación, pero no es tanto.
no es tan. No sé, habría que hacerle más pruebas a este. Ah, este es un poco flexible, sí. Pero no creo que sea un buen acero o esté bien trabajado térmicamente, de todas maneras. Déjenme buscar otra madera más. A ver qué pueda hacer un poco más de fuerza porque este debiese doblarse o quebrarse. Y no lo hace. Nada. ¿Qué hacemos? A ver, busquemos otra madera más gruesa, más firme. Debo tener por aquí. Sí, acá tengo una. A ver, un segundo. Buscar la más apta. Vamos a poner esta madera. Vamos a ponerlo aquí. Y ahí sí que lo enterramos fuerte, fuerte. Como pueden ver, vamos a tratar. Y se nos quebró. Se nos quebró, amigos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a mí me da lo mismo, no se preocupen, tranquilo. ¿Qué quiere decir esto? Si se quebró esto, bueno, si es un buen acero o no, no lo sé. Les vuelvo a insistir que no podría yo decir con certeza si es un buen acero o no. Pero si vemos la parte interna de esto, se podrán dar cuenta de que no está bien esto. Hay mucha porosidad. Así que por lo tanto, el tratamiento térmico no estuvo bien hecho. No sé si lo alcanzan a ver, está muy poroso. Muy poroso. Bueno, y se quebró nomás, po. Bueno, aquí lo siguen viendo, aquí lo pueden ver también. Yo esto lo puedo arreglar, le paso el esmeril y le lo dejo con más puntas, así que no tengo problema, por eso les digo que no se preocupen. Tengo harto cuchillo, así que no, en ese sentido no hay problema. Vamos a tratar de sacar la punta así, bueno, para poder utilizar este madero, pero lo vamos a hacer después. Bueno, a lo que queríamos llegar, ¿cierto? No era un cuchillo que se pudiese doblar con facilidad. Eh, para lo que cuesta, que son $4. ¿Qué opinan ustedes? Díganme. ¿Cuál es su opinión? $4. Un cuchillo de $4. ¿Mm? Bueno, aquí ya tenemos afuera la punta, la sacamos. Aquí está. Y efectivamente no se dobló. Yo la estoy mirando ahora de cerca. Y esta cosa no se dobló. O sí se dobló. Sí, se dobló. Ahí está. Sí. Bueno, a la cantidad de presión que le dimos, digamos, no sé si era normal que lo hicieron o no. No sé si otros aceros lo harán. Bueno, supongo que no. Pero como sea, lo vamos a dejar ahí. Y voy a hacer otro cuchillito con él. Pero no de esta forma, la vamos a cambiar. Así que, bueno, ya lo saben. Si lo ven, este cuchillo cuesta $4 ahora mismo. En $4, digamos, en la página de AliExpress. Vamos a ver qué tal. Vamos a pasarle un poco a esto a ver si se retoma algo o mejor el filo, porque esto no lo había hecho con este. En teoría es muy probable que sí, que mejore el filo, que no sea tan malo, porque tiene un filo muy malo. Yo creo que es porque lo afilaron muy rápido, posiblemente. Vamos a ver si retoma algo de filo. Veamos, veamos. Sí, podría ser un poco. Yo creo que habría que afinar más esto, ¿ya? Con más tiempo ahora, porque ahora no lo estamos haciendo. Pero como les vuelvo a insistir, sí es un acero que me gustaría trabajarlo. Esta pieza, hacer algo un poquito diferente a esto. Cuchillo distinto, tal vez le saque punta de ahí hasta acá y deje algo más con más punta. Así que, bueno, lo voy a ver después. Así que no se preocupen. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, para finalizar este video les cuento que en un principio iba a mostrar los 4 cuchillos de un viaje, digamos. Estos 4 el que se rompió, digamos, y este, que son 2 genéricos, ¿cierto? Que no tienen marca, pero tomé la decisión de solamente dejar esos 2 cuchillos en este video
y porque ahora obviamente lo tengo que terminar, finalizar, y este cuchillo y este otro, digamos que los dos son de esta marca extraña, para mí por lo menos copia, que para mí suena más como copia, si es que es una marca realmente americana, como la marcan ahí con el, digamos, con la bandera de Estados Unidos. Estos cuchillos voy a hacer un video aparte, ¿ya? Porque creo que se merecen un video, un video cada uno, digamos, de esos cuchillos, porque son bastante buenos. Para 6 y 15 dólares, yo creo que sí. Así que espero que estos cuchillos, al día de que ustedes vean este video, todavía están en venta al precio que les dije que estaban, que este por lo menos está a 6 dólares también. Y créanme que este cuchillo para descarnar, despiezar un animal es excelente. Que pierda el filo, rápido o no, eh, es posible, claro que sí, pero bueno, pero se pueden afilar y si es el tema, ¿cuál va a destripar o va a desmembrar mejor un animal? ¿Este cuchillo o un Easy 6, ponte tú, o un Easy 4, incluso el Easy 5, que es tan afamado y lo aman? El Easy 5 es así un pedazo de fierro que ustedes que va a desmembrar mejor que este va a cortar mucho más rápido. Porque está hecho para eso. Es una hoja de corte, por eso que es tan finita y por eso que se dobló. Porque, miren, miren la delgadez que tiene al finalizar la hoja. Es muy fina, porque está hecho para eso, para cortar. ¿Ya? Así que no se confundan. Un cuchillo como este, que es un acero que puede ser incluso un 420A, el más blando pero es cortador igual, va a ser cortador igual y nos va a servir y después si tenemos que prepararlo de nuevo, bueno, le sacamos filo de nuevo y lo dejamos listo para faenar. Pero es la forma de la hoja, porque esto si fuera carbono puro, se nos va a pasar oxidando seguramente y vamos a perder esta hoja fácilmente. Les puedo decir que este ya está oxidándose incluso, porque yo vi ahí algunas partes que se están como oxidando. Hay partecitas también que hay que pulir un poco, por ejemplo, las terminaciones de la madera siguen siendo un poquito filosas, estas partes llegan a ser filosas incluso, entonces hay que pasarle aquí una esmerila con una maquinita y botarle esa rebaba, digamos, y terminarlo mejor, un poquito mejor, pero es un excelente cuchillo para la labor que está concebido, ¿cierto? Nosotros que somos entendidos en cuchillo, los que estamos viendo acá y los que no sabemos también, tenemos que entender que este es un cuchillo de carnicería, por decirlo así, no un cuchillo gigante de carnicero, pero es un cuchillo que nos va a servir para un skinner, como podríamos decir, para despezar a un animal, para poder sacarle la piel o para poder cortar carne simplemente en la casa. Y por 6 dólares es un regalo, una ganga, así de simple. En cuanto a este otro, que son los que quedaron acá en este video, lo estoy finalizando ahora mismo por lo mismo, no tengo obviamente una buena sensación con él, porque el mango es cortito, diría yo que incluso más corto que el del Easy 4, pero sin embargo como es más gordito, rellena mejor la mano y créanme que se siente mejor un cuchillo así, un poquito más gordito, corto, que flaco como el del Easy 4 y más encima aún corto también, porque este por lo menos al rellenar se siente mejor, te llena la mano, aunque sea cortito. En cuanto a la hoja, bueno, ya vieron ustedes que la enterré bastante. Es bastante, digamos, lo que perdimos de hoja y lo enterré en una madera que ya está. Esta es una madera procesada bastante dura y no sé, no lo soportó, obviamente se quebró, pero díganme ustedes, ¿lo soportará un Easy? ¿Soportará el Easy 4, por ejemplo, que es el más de las dimensiones de este, enterrarlo hasta la misma posición más o menos de este? Y que no se quiebre, posiblemente aguante, claro. Este no va a aguantar, obviamente, ese se va a doblar completo, porque es una hoja muy fina. Entonces va a depender de las proporciones, ¿cierto? Del tipo de hoja, el tipo de acero. Aquí, claro que entramos en esa discusión, pero díganme ustedes, ¿vamos a estar palanqueando nosotros realmente en una situación de supervivencia? Puede que sí, en alguna ocasión nos toque hacerlo, es posible, es probable, pero generalmente nosotros lo que vamos a tener que hacer con un cuchillo en caso de sobrevivencia o supervivencia es alimentarnos, cazar, desmembrar animales y defendernos. Y para eso necesitamos cuchillos que, digamos, cumplan con esa labor bien y en el caso del Easy, por ejemplo, que está recubierto y que tiene un filo que es re malo, porque es malo, porque yo digo las cosas como son, este cuchillo corta mucho mejor que un Easy, que cualquier Easy, mucho mejor, y un cuchillo de 6 dólares. Entonces, esa es mi pregunta a ustedes mismos.
¿Qué vamos a hacer con un Easy? Un Easy, claro, va a cortar más o menos como este, porque es más o menos la configuración de este. No es un buen cortador. Bueno, que nos dure más el acero, pero ¿para qué si no vamos a andar palanqueando todo el tiempo? Eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo es consumir alimentos. Vamos a estar pelando papas, posiblemente despellejando un animal, qué sé yo. ¿Me entienden? Entonces, al final nos va a ser más útil un cuchillo parecido a esto, un descarnador, un cuchillo que nos sirva de defensa, ¿cierto? Para punzar, un buen cortador. Este cuchillo yo creo que va a ser más útil que un Easy, porque nosotros nos vamos a andar talando árboles todo el tiempo. Puede que nos toque partir un poco leña, pero generalmente nosotros en el bosque yo no uso un cuchillo para cortar leña, yo le pongo el pie encima nomás y quiebro la vara o meto el palo entero o la punta si es necesario. ¿Me entienden? Pero no, o llevo un hacha. Estamos hablando, bueno, que no teníamos ninguna otra cosa más, claro. Ahí sí me gustaría tener un cuchillo firme. Pero si tenemos la opción, digamos, de escoger y de tener un equipo básico de supervivencia, no puedes llevar un solo cuchillo, ¿cierto? Así que bueno, lo dejo en la palestra y ojalá que hayan comentarios sobre esto porque es súper importante y así nos damos cuenta de que se estamos gastando dinero al pedo, como dicen algunos, o no. Porque finalmente, para mí comprar un Easy 6, un Easy 5, un Easy 4, cualquier Easy o cualquier Cavar, hablando de cuchillos de $100 hacia arriba, para mí se transforma más que nada en una mera ilusión de tener una herramienta o un arma que va a estar por sobre los demás. Y créanme que no es así. Porque como arma, hasta un destornillador no sirve como arma para defendernos en el momento indicado, ¿cierto? Porque va a actuar como un punzón. Y para una herramienta que nos dure en el tiempo, cualquiera de estos cuchillos es posible que nunca se rompa, a excepción de este que lo hice intencionalmente, y nosotros nos podamos morir, porque son aceros que duran mucho más en el tiempo que nosotros mismos. Reafilar un filo no tiene nada de malo, más veces o menos veces. Eso no cambia nada en el juego. A mí lo que cambia en el juego es las cualidades que tiene de corte cada uno. Así que esa es la razón por la cual voy a hacer un video especial de cada uno de estos dos cuchillos aparte y lo voy a comparar con el Easy 4. ¿Qué tan cortan? ¿Cuál corta mejor? Y estoy seguro que este corta mejor. Se los doy por firmado. Este cuchillo de $6 corta mucho mejor que un Easy 4. Y tiene un ancho digamos, de hoja un poco menor, obviamente, también. Pero es más útil. A eso es lo que voy. Es mucho más útil. ¿Estamos? Bueno, muchachos, ahora sí me despido y espero que tengan un muy buen día. Y nos vemos en el próximo, como les digo. Y espero que cuando publique esto, como les vuelvo a insistir, las ofertas de AliExpress todavía estén en circulación, digamos, y estos cuchillos estén en el precio que estén, por si les gustó alguno. Me siento un poco mal por haber abusado de él, porque abusé de él, en realidad. Yo lo voy a rescatar igual, así que no hay problema, porque es posible que me haga un triangular, una hoja punzón triangular aquí, un corte así, probablemente, no lo sé, porque quiero darle un poco más de... Porque este es un vaciado plano, no, se me olvidó decirlo, es plano, completamente plano, pero es bien fino, bastante fino. Como ven, la hoja no es tan gruesa, son como 3 milímetros nada más. Así que creo que andaría bien para no un Skinner como ese, pero sí creo yo un cuchillo más puntiagudo, podríamos decir. Ya, eso es lo que voy a hacer. Después se los voy a mostrar. Así que bueno, ahora sí me despido y espero que nos veamos en el próximo. Como les dije, voy a subir en otros videos los otros dos cuchillos por hacerles un honor aparte, digamos, porque creo que se lo merecen. Vuelvo a insistir porque no creo que debiese hacer un chocolón de cuchillos solamente porque son chinos, hacer un montón y tirarlos a la mesa, digamos, y mostrarlos como si nada. Creo que se merecen también su espacio. Así que nos vemos, amigos, y por favor suscríbanse los que no se han suscrito y denme like, que eso es lo que me ayuda a mí a traer más material acá, cuchillos, navajas y esas cosas, y hablar de lo que nos gusta. Ok, ahora sí, me despido. Hasta pronto.